¿Qué propósito de esta reunión con el ministro y qué resultados tuvo? Bueno, esta es una reunión que había pedido la mesa ejecutiva de la Cámara de Comercio para venir a saludar al ministro en carácter institucional y al propio tiempo aprovechamos, por supuesto, para hablar de un repertorio de temas que interesan, yo no diría a la Cámara de Comercio, sino que interesan a la sociedad. Los temas que hacen a la política tributaria, los que hacen al marco de las relaciones laborales, al manejo de obras sociales, a los temas puntuales de este momento, el aumento de los impuestos, en qué medida ese aumento de los impuestos repercute o no en el mercado, qué se está haciendo en materia de gasto público, en reanálisis del gasto público y reasignación del gasto público. En definitiva, hemos hecho un repaso largo, por eso ustedes han esperado un rato, hemos hecho un largo repaso de los temas que hoy nos preocupan como integrantes del sector productivo de la sociedad. ¿Con qué reclamos? Perdón, porque simultáneamente hubo varias preguntas. ¿Con qué respuestas se van? Nos vamos con la respuesta de un ministro que tiene, yo diría, la particular característica de decir en el momento lo que piensa, sin especulaciones políticas, y entonces avanza hasta donde advierte que puede avanzar en esta etapa, y el resto un poco lo deja al mediano plazo. Advierte que en materia de política tributaria él coincidió con nosotros. Nosotros dijimos que en esta cuestión debiéramos tratar de buscar algo parecido a lo que hemos logrado en materia de convertibilidad monetaria. Es decir, creemos que hace falta una convertibilidad tributaria. No creemos de ninguna manera que a partir del cambio permanente en la política tributaria se esté generando y alentando la inversión. Y Fiori, ustedes cuando se anunció el nuevo paquete de medidas económicas se mostraron preocupados, sobre todo con la posibilidad de que aumente el costo de la producción. ¿Han llegado a alguna conclusión respecto a esto? Nosotros nos mostramos preocupados y hemos sacado un comunicado en su momento por la institución y una por el Grupo de los 8 diciendo que evidentemente el momento es difícil, reconociendo que el pasado como país nos condene, que consecuentemente resulta necesario para el mercado interno y para el exterior que procuremos cerrar el bache o el déficit fiscal, pero de otro lado también reconocemos que este tipo de medida de seguir trasladando recursos del sector privado al sector público descapitaliza al sector privado que podría aprovecharlo en inversión, en crecimiento, en creación de empleo. Por eso sostenemos, primero, la necesidad de buscar una estabilidad en materia tributaria. Segundo, la necesidad de reanalizar a dónde van esos fondos que utiliza el Estado y en qué medida esos fondos llegan finalmente al fin para el que fueron previstos. Diría que estos descubrimientos que se están haciendo, por ejemplo, en materia de fraude, en el ANSES, en PAMI, en el régimen de asignaciones familiares, en todos estos, están demostrando que mucho del dinero que estamos utilizando no está llegando al fin específico. Di Fiori, ¿cómo ven ustedes el retraso que se va a dar en el Congreso en la sanción de las leyes? Yo no sé si va a haber, recién nos decía justamente el ministro que ayer estuvo en el Congreso, que la relación con el Congreso es mejor de lo que pareciera trascender a la sociedad y que él confía en que va a lograr un rápido tratamiento de las normas que en este momento están. Eso dejó traslucir que va a haber un serio recorte este paquete impositivo, que no se va a aprobar tal cual llegó. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que sale. El Congreso tiene una gran cantidad de diputados que pueden expresar en esta etapa de la discusión una opinión que quizás sea distinta a la de la votación. ¿Qué actitud es la que van a asumir entonces ahora? Voy a contestar esta pregunta. A mí me preocupa, sí, a mí me preocupa. Yo creo que la sociedad en su conjunto está necesitando de señales políticas. Creo que hace falta una mayor comunicación del contenido de las medidas. Por ejemplo, anoche tuvimos una reunión del Consejo del Trabajo y del Empleo, donde estuvimos analizando temas concretos de este momento. Y ahí se nos informó que el proyecto de jubilación de las mujeres de los 65 años es un proyecto gradual. Nosotros no teníamos esa información. Nosotros estábamos pensando que ya, cuando saliese esto, las mujeres iban a jubilar a los 65 años. El proyecto no va a pasar por el Congreso. O sea, no sé. Que no van a Sí, aprobar. es posible, porque es posible que ellos también tuviesen la misma información que teníamos nosotros. Pero anoche nos contaban que esto va a ir de modo gradual y que está previsto el pase total recién en el año 2011. En cuyo caso la situación es distinta, es decir, hoy vamos a quitar un beneficio que teníamos ya previsto y vamos a la gente que hoy tenía que jubilarse se va a jubilar a los 65 años. Y eso no es así, de acuerdo a lo que nos cuentan.
De modo que creemos que hace falta una mayor comunicación y yo diría que además hace falta señales políticas. Hace falta señales políticas que restituyan la confianza en el mercado, porque hoy advertimos que subsiste todavía cierto mal humor en la sociedad. Hay un mal humor que se gestó, yo diría, a partir de medidas que, si bien pudieron ser necesarias, no fueron populares, indudablemente. El ministro indicaba que seguramente... esas señales políticas que usted dice? Yo creo que la principal señal política en este momento la puede dar el presidente de la República, dirigiéndose a la sociedad y diciéndole a la sociedad que él asume personalmente el compromiso de la conducción de esto y de llegar a buen puerto en esto. No alcanzó. Yo no recuerdo que lo haya hecho a la sociedad. Responsable de todas las medidas. Sí, pero yo creo que no lo ha hecho en las condiciones en que toda la sociedad lo haya advertido y lo haya escuchado. Lo ha hecho en pequeños círculos. ¿Qué es lo que usted pretende? No, yo no pretendo nada. Ustedes me están preguntando cuál es mi opinión y yo me limito a dar mi opinión. Yo no pretendo nada. Yo creo que no solo el presidente, sino el propio Congreso de la Nación tiene que demostrar que existe una convicción por recuperar rápidamente lo que yo llamaría la mística de la transformación. Esa que en el año 91 o 94 hizo que creciésemos en materia de consumo, en materia de inversión, y que a partir del segundo semestre del 94 yo creo que entró en una meseta. Primero porque no hubo equilibrio fiscal en el segundo semestre y después porque en el año 95 pasamos esta lamentable situación del efecto mexicano. Les está yendo muy bien y habrá que analizar en cada caso y en definitiva yo no dejo de reconocer que toda la sociedad está haciendo un nuevo esfuerzo que está pidiendo el Estado, pero que a cambio de eso requiere del Estado contención en el gasto, reanálisis de políticas económicas y un relanzamiento yo diría, de un futuro mejor, un futuro promisorio y no simplemente un recorte a partir del mayor incremento tributario.